Cuando yo miro mi casa natural, le pregunté al Señor, Señor, ¿desde cuándo hace que tú estás llamando a mi casa? Cuando yo veo la destrucción familiar en mi familia, digo, Señor, tú hace tiempo que nos estás llamando. Pero doy gracias a Dios porque un día mis padres escucharon la voz de Dios. Tal vez no escucharon el plan completo, pero fue el comienzo para que yo pudiese tener con claridad el diseño de Dios. Por eso yo no sé en esta tarde cuántos han escuchado con claridad la voz de Dios, pero mi primer consejo en esta tarde, que seamos hombres y mujeres, que prestemos atención a lo que Dios está hablando en estos días, porque Dios está llamando generaciones. Dios está llamando generaciones y tenemos que entender lo que va a pasar aquí en Bolivia y tenemos que entender lo que se va a desatar desde aquí, desde Santa Cruz, de la Sierra, porque lo que Dios ha comenzado en este tiempo no tiene fin. No se trata de una nación, se trata de lo que Dios está haciendo en todos los continentes. Y Dios necesita gente que oiga su voz. Yo sé que en esta tarde hay gente que están escuchando la voz de Dios. No importa la edad que usted tenga. Hermanos, yo desde pequeña iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia católica, pero yo tenía una necesidad de Dios. No sabía cómo llegar, no sabía cómo acercarme a Dios, pero mi corazón tenía sed de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me estaba llamando. Y Dios hoy va a llamar a niños, va a llamar a bebés, niños que todavía no nacieron, que están en el vientre, que hay jovencitas que están aquí sentadas, jovencitos, y Dios los está llamando. Dice la palabra del Señor en Isaías 41:3, dice la palabra del Señor. Yo he buscado varias versiones, porque la Biblia dice que Él llama a las generaciones. Eso es lo que dice Isaías 41:3. Dios llama a las generaciones. Pero yo busqué dos versiones que me impactaron muchísimo. Una versión es la palabra hispanoamericana. Dice, ¿quién lo ha hecho y realizado? El que llama al futuro desde el principio. Mire Isaías 41:4, Isaías 41:4. ¿Lo tiene? Ahora sí, Isaías 41:4. Usted tiene la versión aquí del 60, pero yo busqué otras versiones para que entendamos mejor el versículo. Y dice la palabra del Señor, el que llama al futuro desde el principio. Él llama al futuro desde el principio. Él siempre está llamando. Él siempre está buscando que el hombre y la mujer vuelvan a escuchar su voz. Mire otra versión que encontré, dice, yo soy el Señor el primero y estaré presente con los últimos. Esta es la versión de la palabra hispanoamericana. Yo soy el Señor el primero y estaré presente con los últimos. Dios estará siempre. Y Dios del principio nos estuvo llamando. El que llama al futuro desde el principio. Mire lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ¿quién ha hecho esto y permite que esto suceda? El que desde el principio controla la historia. Yo dije, Señor, tú siempre controlaste mi historia. Siempre la tenías en tus manos. Solo necesitaba que alguien la escuchara. Que alguien escuchara tu voz. Por eso, iglesia en general, no iglesia de Santa Cruz, iglesia de Bolivia, Dios en esta mañana, en esta tarde nos está diciendo, Él siempre controló la historia de nuestras vidas. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos escuchado su voz. Ese fue siempre el problema, no escuchar la voz del Señor. Dice, yo el Señor estoy presente de principio a fin. ¿Sabe la garantía que nosotros tenemos? Nosotros no necesitamos seguro de vida. Usted no necesita un seguro de vida. Su vida ya está asegurada. Dice la palabra del Señor, yo estoy presente de principio a fin. Nada de lo que pasa en mi vida se escapa de la mano poderosa de Dios, si yo puedo escuchar su voz. Amén. Dice la palabra del Señor en Oseas 11:1. Usted apunte, yo le voy a dar una enseñanza, usted puede estudiar en su casa. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo no sé de dónde el Señor lo está llamando a usted. Yo sé que aquí hay gente que han sido ministradas desde otros países, desde otros continentes. Aquí está
Alejandra, no sé de dónde la llamó o lo llamó el Señor, no sé a quién usó, pero Dios siempre está llamando a sus hijos. Y Dios no llama siervo, no llama esclavo. ¿Sabe por qué la gente no escucha la voz de Dios? Porque tiene mentalidad de esclavo. Pero el que tiene mentalidad de hijo rápido reconoce la voz del Padre. Y hoy hay mentalidad de hijo en este lugar. Hay hijos. Y escuchamos la voz de papá. Primera de Samuel, yo le pongo como referencia, usted lo puede leer en su casa. Mire lo que dice la palabra del Señor. Usted le ponga Primera de Samuel. Estoy hablando de cuando Dios llama a Samuel. Cuando Dios llama a Samuel le pasó algo. Samuel no pudo distinguir la voz de Dios. ¿Por qué a veces no podemos distinguir la voz de Dios? Porque somos pequeños, porque somos niños. Pero ¿sabe que hubo un Elí que sí entendió que Samuel estaba siendo llamado? Y aquí hay muchos Elí que le están haciendo entender que Dios los está llamando. Eso es lo que hay que entender. No podemos saberlo todo porque somos niños, pero hay un Elí que nos está diciendo, Dios es el que te está hablando. Hay un momento que nos habla Elí, pero hay un momento que Elí tiene que tener la suficiente madurez para hacernos entender que es Dios el que me llama. Yo reconozco la paternidad de mis padres espirituales, pero yo sé que el que me llamó fue Dios. Dios hacía años que me estaba llamando y por mi inmadurez yo no entendía. Y Dios utilizó a los Elí, en este caso Aníbal y Mari, y me hizo entender que Dios tenía un propósito conmigo. ¿Qué es lo que pasaba? Gálatas 4, que dice la Biblia, mientras el heredero es niño, en nada difiere. Usted sabe que el niño no difiere porque es niño, pero necesita padres, tutores y curadores para que le ayuden a entender que Dios es el que lo está llamando y que son herederos de todas las cosas. Iglesia de Bolivia, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos Elí, que nos haga entender que Dios nos está llamando. Y necesitamos madurar. Dice que mientras el hijo es niño, no difiere. Pero qué bueno que tenemos gente al lado que nos van a ayudar. No es malo ser ayudado, no es malo ser enseñado, no es malo ser formado. Pero para eso tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar. Siempre Dios va a llamar a un padre. Siempre Dios va a llamar a un papá. Siempre Dios va a llamar a un papá para entregar un diseño. Y cuando escuchaba al apóstol Aníbal el día viernes predicar, yo decía, Señor, yo no tengo problema de predicar de Él. Yo no tendría problema. Yo no tendría problema de predicar de ellos dos. Se predica de Pablo, se predica de Pedro, pero yo los tengo vivos. Yo los tengo vivos. Yo podría predicar de ellos. Yo podría predicar de lo que ellos han hecho. Yo podría predicar y decir, y lo digo en esta tarde, Dios le entregó. Y no porque están ellos aquí, nosotros vivimos muy lejos, tenemos la oportunidad de compartir este momento, pero Dios le entregó palabra, le entregó sueño. Tuvieron la humildad de decir, necesitamos hacer las cosas diferentes y aterrizar bien, como nos decía el apóstol Aníbal, cambiar tal vez, no la visión, porque la visión y el llamado es tan fuerte en sus corazones, pero sí que Dios lo estaba llamando a un cambio y en humildad ellos lo hicieron. Dios siempre busca padres con corazones humildes para obedecer la voz de Dios, para entregar el diseño. Primera de Crónicas 28 del 5 al 6 fue el lema de nuestra convención en Argentina. Ese fue el lema y me impactó tanto porque David viene de un tiempo, de una generación de funcionar en algo. Primera de Crónicas 28, yo hablo muy rápido, ¿no? Primera de Crónicas 28, 5 y 6. Usted apunte y usted va a poder estudiar en casa. Y usted ahí tiene referencia de cómo David le entrega a su hijo, a Salomón. Mire lo que dice, yo se lo leo. Primera de Crónicas 28, del 5 dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este
he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Fíjese que Dios habla tan claramente como Dios toma al hijo de David. Y David con tanta claridad le traspasa al hijo. Y David le dice al hijo, hijo, esfuérzate en obedecer completamente lo que yo te estoy enseñando. Y ahí está la clave de que esto jamás se termine. El lema de esta convención es generaciones con diseño. ¿Cómo hacemos para que jamás se termine? Porque empezar todos empiezan. Ellos empezaron. Pero es responsabilidad de Alejandro y Zulma que esto no se acabe. Y para que esto no se acabe, Antonella y Ariel tienen que asumir una responsabilidad. No se trata de un momento. Nosotros somos personas muchas veces que queremos impactos, queremos momentos, nos emocionamos, pero no entendemos lo que es eterno. La única forma de que esto no se pare es ser responsable y asumir la responsabilidad de lo que nuestros padres han hecho. Nosotros hemos asumido una responsabilidad. David le entrega a Salomón el diseño, porque un padre se lo entregará a una próxima generación para que el diseño no se pierda, ni se pervierta, ni se desvirtúe. Usted sabe que generacionalmente las cosas se desvirtúan. Siempre dice, antes las cosas eran diferentes. ¿Es verdad? Antes se hacían las cosas diferentes, antes era otra cosa. Pero la pregunta es, ¿dónde se desvirtuó? El otro día hablando con una mujer de aquí, me dijo esto, es que los niños de ahora son maleducados. Y es que me salió, le digo, ay, discúlpeme, no, los niños no son maleducados. Es que los padres no les enseñan y no los corrigen. Ahí es cuando una generación se pervierte. Entonces, un padre entrega a una próxima generación el diseño para que eso no se pierda y no se pervierta. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Diga conmigo, tengo que ser fiel a lo que el Señor comenzó a hacer. Amén. Dice Mateo 5:48. Miren lo que dice Mateo 5:48. Dice la palabra del Señor, sé perfecto como mi Padre es perfecto. Yo no puedo hacer lo que a mí me parezca. Tengo que ser perfecto. ¿Cómo no desvirtúo un diseño, un modelo, siendo perfecto? Jesús dijo, sé perfecto como mi Padre es perfecto. En medio de un ambiente hostil, lo único que te mantiene cabal, firme, es la enseñanza de un padre. ¿Alguna vez usted tuvo miedo de algo? ¿Iglesia tuvo alguna vez temor de algo? ¿Y qué lo mantuvo seguro? ¿Sabe lo que nos mantuvo seguro a nosotros? Tener papá y mamá. A 12.000 kilómetros, tener papá y mamá. Hubo momentos muy difíciles donde teníamos que tomar decisiones cruciales que iban a marcar el destino nuestro y de nuestra descendencia. Y lo que nos mantuvo cabal fue el consejo de esas dos personas. ¿Qué te mantiene cabal en ambientes hostiles? Y estamos hablando de generaciones con diseño. Estoy hablando de esto, estoy predicando esto. Y dentro de esto estoy hablando de oír la voz de Dios, oír lo que el Señor está haciendo y cómo Dios entrega modelos y entrega diseño a padres que son fieles. Y ahora nos corresponde a nosotros ser fieles. ¿Cómo me mantengo cabal sin desvirtuar lo que los papás hicieron? ¿Cómo nos mantenemos? Dice la palabra del Señor en Jeremías 35, apúntelo para que usted estudie en su casa. Un momento, una emoción, se termina la convención y se apagó todo. ¿Cómo hacemos nosotros en tantos kilómetros tener encendida la pasión de entrar a las naciones? Porque esa es la pasión nuestra. Entrar, formar gente, formar pastores y enviarlos. ¿Cómo se hace? Es tan fuerte lo que ellos han soltado. Fue tan fuerte el recibirlos que eso no se va a perder jamás. Y eso se va a traspasar, se traspasa a Ariel y Antonella. Una de mis preguntas que toda mamá tiene, una de las preguntas que le hice al Señor, le dije, Señor, y cuando yo no esté, vio que los papás y la mamá siempre dicen, bueno, mientras estemos nosotros, eso dijo el rey Ezequías, pero cuando no estemos, usted no es el salvavidas de sus hijos. Ustedes no son los dioses de sus hijos.
Ustedes son padres que han recibido un diseño, están recibiendo el diseño de la casa y se lo tiene que traspasar. ¿Sabe que yo le pregunté al Señor por los días que vienen, cuando yo ya no esté más? Yo le pregunté al Señor, ¿y sabe lo que me dijo el Señor? Es tan fuerte el diseño en vuestras vidas y será tan fuerte en vuestros hijos y en los hijos de sus hijos que esto jamás se terminará. ¿Y sabe lo que yo tuve? Paz. ¿Sabe lo que tuve? Paz. Porque cuando uno recibe el diseño, oye la voz de Dios, oye la voz de un padre, recibe el diseño de un padre, uno comienza a tener paz. Yo no tengo temor por lo que le va a pasar a mis hijos, porque yo no soy el Dios de mis hijos. Yo no estoy para sacarlos. Allí hay unos dibujitos que se llaman Doraemon, que tiene un bolsillo, no sé si tú te vas a acordar. Entonces del bolsillo saca todo. Y yo les digo a ellos, yo no soy Doraemon que tengo todo. Dios es su Dios. Dios es el que provee, Dios es el que los guarda. Yo solo tengo que hacer bien el trabajo. Jeremías 35 habla de los recabitas, una generación que a pesar de que pasaron los años fueron fieles a la enseñanza de un padre. De Egipto llamé a mi hijo, Oseas. Proverbios 4, miren lo que dice Proverbios 4, 20. Si usted me acompaña, yo no quiero leer todo porque si no sería muy largo. Proverbios 4, 20. Miren lo que dice Proverbios 4, 20. Oye, hijo mío, y está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manará la vida. Fíjese qué tremendo como el padre aconseja y le dice, hijo, guarda la palabra. Hijo, guarda la palabra, guarda la palabra, guarda la palabra. Hay momentos que los hijos tienen que decidir, usted tiene que decidir, y lo único que le va a ayudar a decidir es la palabra que usted recibió de un padre. Un padre siempre va a inclinarte y va a llevar nuestra vida a Cristo. Siempre. Y en momentos difíciles usted se va a recordar de la enseñanza del Padre. Por eso Proverbios dice esto: oye, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Sabe que hay gente que le gusta que le hablen a cada rato porque no prestan atención? Porque no prestan atención. Y vuelven a caer y vuelven a hacer las cosas mal. ¿Saben por qué? Porque no escuchan la voz de papá. Pero eso ya cambiaron. Eso cambiaron. Nosotros oímos la voz de Dios. Está atento a mis palabras. ¿Sabe lo más importante que le puede pasar a un hijo? Prestar atención a las palabras de un padre. Cuando digo papá, hablo de papá y mamá. No estoy hablando solamente del hombre, estoy hablando de la figura de mamá y de papá. Lo mejor que le podía pasar era escuchar la voz de mamá y papá, porque en momentos difíciles, donde estamos solos, tenemos que tomar decisiones, y solamente la voz de un padre nos va a mantener firmes y cabales. ¿Amén? ¿Quién es capaz de oír su voz? Yo me pregunté esto: ¿quién es capaz de oír su voz? La necesidad de oír la voz. Mire lo que dice Juan 5, 25. Por favor, Juan 5, 25. ¿Por qué necesitamos oír la voz de un padre? Juan 5, 25. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyen van a vivir. Solo los que lo escuchan van a vivir. Porque en muchas vidas hay muerte. ¿Por qué en muchas personas hay muerte? Porque no oyeron, no prestaron atención a las palabras que se le estaban dando. Y en vez de encontrar vida, encontraron muerte. Pero dice que si nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz de Jesucristo, ¿sabe lo que vamos a encontrar? Vida. ¿Por qué necesitamos escuchar? Porque necesitamos vida. Necesitamos vida. Y la única forma de recibir esa vida es a través de Jesucristo. Por eso Dios está llamando padres. Padres que suelten el mensaje con claridad. Oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo escuchen, ¿qué va a pasar? Van a vivir. Diga conmigo: hoy escucho la voz de Dios y voy a vivir. Y vive mi casa
vive mi familia, vive mi hogar, vive mi llamado. Necesito escuchar la voz de Dios. Les quiero dejar un ejemplo. Dios llama a Abraham. ¿Qué hace con Abraham? Lo llama. Cuando Dios llama a un hombre, nunca lo va a llamar incompleto. Nunca lo va a llamar incompleto. ¿Sabe que por mucho tiempo yo padecí mucho dolor? Porque decían por ahí que yo no era la esposa para ese hombre. Las malas lenguas. Y cuando uno no es maduro, es niño, esos comentarios pueden hacer daño y pueden desvirtuar la imagen y el llamado de Dios. Después de muchos años en Barcelona, yo le pregunté al Señor, Señor, dime, ¿qué es esto? Háblame de la unión con mi esposo. ¿Y sabe que Dios es tan bueno que responde? Y Él me mostró el cielo. Y Él me dijo, yo tenía un plan para un tiempo futuro, para un lugar llamado Europa. Y yo a ustedes los uní en el cielo. Y lo hice visible en la tierra, porque yo sabía que juntos ustedes podían establecer el reino en ese lugar. Y los uní en carne. Pero antes de unirlos en carne, yo a ustedes los uní en corazón. Y es verdad, ¿sabe por qué es verdad? Porque cuando yo lo conocí a él, se ríe, es que no me gustaba, no le vi ningún tipo de atractivo. Y no había manera, y lo miraba y digo, Señor, y encima no se vestía bien. Y eso para mí era algo que estaba en la lista de mis preferencias, que se vistiese bien. Un día llegó a un culto y estaba tan mal vestido. Y le dije, Señor, le voy a mirar el corazón, le voy a mirar el corazón. Y el Señor me habló y me dijo, yo los uní en corazón, los uní en mente, los uní en pensamiento y después los uní en la tierra. Cuando Dios llama, Él no se equivoca. Cuando Dios llama, Él no se equivoca. Y no lo digo yo, lo dicen los frutos. No lo digo yo, no necesito testificar y justificarme. ¿De nosotros habla? Los frutos. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó incompleto. Dios llama a Abraham y lo primero que le dice, como decía el apóstol Aníbal, es su hoja de ruta. Dios no llama a nadie para que no sepa qué va a pasar. Dios cuando llama, Dios les habla lo que va a pasar con su vida. Amén. Y dice que Dios le habla su hoja de ruta. Y Dios le dice en Génesis 12:2 que Él haría de nosotros, haría de Abraham una gran nación. ¿Sabe por qué Dios lo llama a usted, Iglesia de Bolivia? Porque Dios quiere hacer una gran nación. Dios no quiere hacer una linda iglesia. Eso no interesa. El día de mañana ustedes se van a cambiar de este lugar, van a ir a otro lugar. Y nada de lo que el Señor les dio va a quedar aquí, jamás, jamás. Va a quedar en los hijos que han escuchado la voz de Dios, han sido fieles al diseño y le han dicho, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieres. Dios dice en Génesis 12:2, le dice a Abraham, yo sé que puedo llamar a Abraham. ¿Por qué Dios sabía que podía llamar a Abraham? Génesis 18:19, por favor. ¿Por qué Dios sabía que con Abraham se podía confiar? ¿Por qué? Estoy hablando de cómo Dios llama. Léalo conmigo. ¿Por qué Dios tenía que llamar a Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham iba a ser fiel, aún con su casa, aún con sus hijos. Y Dios lo está llamando a usted. Dígale que está al lado suyo, Dios te está llamando a ti. Porque sabe que es fiel. Porque sabe que es fiel.
Para que haya generaciones con diseño se necesitan padres y madres. ¿Qué se necesita? No se necesitan solo papás, se necesitan padres y madres. Si no, Dios no necesitaría la iglesia. Si fuese así, ¿Dios para qué quiere la iglesia? Para que haya generaciones con diseño se necesitan padres y madres. Si hablamos de diseño, necesitamos papá, necesitamos mamá. Y eso es lo que se va a restaurar en esta tierra. Padres y madres funcionando con sabiduría, como nos decía el apóstol Alejandro. Las únicas que pueden modificar un diseño divino, y esto es muy delicado, pero las únicas, escucha, yo quiero que preste atención, voy a intentar hablar lento, pero las únicas que pueden modificar un diseño. ¿Usted sabe que un diseño se puede modificar? ¿Ustedes sabían, iglesia, que un diseño se puede modificar? ¿Y sabes quiénes son las que los modifican? Las mujeres. ¿Sí o no? Dios le dio la palabra a Abraham. La pregunta es, ¿qué pasó con Sara? ¿Sabe lo que hizo Sara? Modificó un diseño. Las únicas que pueden modificar un diseño divino es la madre, al igual que una iglesia. Una iglesia puede distorsionar totalmente lo que Dios quiere hacer en un lugar, en un pueblo, en una nación. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Esta palabra es muy fuerte, es muy importante, porque estamos hablando de generaciones con diseño. Pero ¿cuál es el diseño? El diseño no es orfandad, no es solo el padre. El diseño no es solo el hombre. El diseño, dentro del diseño está la mujer. Pero la mujer tiene que tener mucha sabiduría, muchísima sabiduría, porque una mujer puede desvirtuar el diseño de un hogar. Y el hombre puede pelear, puede querer, puede tener toda la fe, pero si la mujer no lo entiende, desvirtúa el diseño, lo rompe, lo corrompe. Yo le dije al Señor, Señor, si tú me usas, yo solo quiero abrir la boca cuando tú me lo digas. Quiero ser tu boca, porque no quiero corromper nada de lo que tú prometiste a mi casa. Hay promesas muy grandes en el ministerio. Yo no los quiero corromper. Ni por emociones. Hermanos, yo no vivo por emociones, yo vivo por lo que creo. Vivo por lo que creo. Yo vivo por lo que creo. No tengo relación emocional, no tengo ligaduras emocionales. No tiene amor, tengo el amor de Dios que ha sido derramado por su Espíritu en nuestras vidas. Amar correctamente, pero no amar con ataduras. No puedo desvirtuar el modelo de Dios, el diseño de Dios. Las únicas que pueden modificar un diseño divino y trabar, ¿sabe lo que es trabar lo que Dios quiere hacer? Una mujer. Una mujer que no entiende es una mujer que va a comerle la oreja al marido todo el día. Todo el día. Todo el día. ¿Sabe lo que hacía Sara con Abraham? Le comía la oreja. No puedo ser madre, no puedo ser madre, no puedo, no me sale, no me quieren. Es terrible eso. Y una iglesia también lo puede hacer. Una iglesia te puede quejar todo el día a Dios. Decirle, no lo voy a hacer, no sé para qué me llamaste, este lugar es duro. La única que puede modificar un diseño divino es la madre, al igual que una iglesia. El padre puede creer y la madre no entender. ¿Sabe lo peor que le puede pasar a una mujer? No tener entendimiento. Lo peor que le puede pasar a una mujer es no tener entendimiento. Pero Dios, así como le abrió los ojos del entendimiento al apóstol Alejandro, nos los habla a todos nosotros, como mujeres y como iglesia. Sara no quedó siempre en ignorancia. Hebreos 11:11 dice la palabra del Señor. Si lo podemos poner aquí, Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara. ¿Sabe lo que necesitaba Sara? Fe. Fe. ¿Qué necesitaba Sara? Fe. ¿Qué necesita la iglesia? Fe. Creer. Lo que la iglesia necesita es creer. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Sabe por qué se distorsiona el diseño a través de la vida de una mujer?
Porque la mujer piensa que no tiene fuerza, porque le falta algo, porque está incompleta. Ese es el problema de toda mujer. Pero si la mujer tiene fe, Dios le da fuerza para concebir. Y dice que dio a luz, se completó el diseño. Porque lo que Dios le había dicho a Abraham es que iban a ser una nación. Y dice que para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Porque creyó. Porque creyó. Cuando usted ve a una persona que no termina de arrancar, usted tiene que entender, le está costando creer, ha dejado de creer. Cuando la iglesia no avanza, no conquista, ¿sabe lo que está pasando? Ha dejado de creer. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Dios le da fuerza para concebir, aún fuera de un tiempo, porque dice que ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando se recibe el diseño se cuida. ¿Lo podemos decir, iglesia? Cuando se recibe el diseño se cuida. Una característica del ministerio es que todos los pastores sirven con sus esposas. Esa es una de las características de este ministerio. Otra característica es que los hijos sirven con los padres. Si eso no pasa, tengo que revisar dónde se distorsionó el diseño. Por eso todos ustedes van a servir en familia. Todos van a servir en familia. Ninguno se le va a escapar. Ni un solo hijo, nadie se le va a escapar. Todos van a servir en familia. ¿Amén? ¿Lo cree conmigo? Mire lo que dice, por favor. El diseño se cuida. Génesis 21. Ya estoy cerrando. Génesis 21, 8. Voy a leer solo algunos versículos. Génesis 21, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, consecuencia de desvirtuar el diseño, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Cuando nosotros estudiamos y leemos, lo que dan a entender que Ismael quería pervertir a Isaac. El 10. Por tanto dijo Abraham, Sara. ¿Quién lo dijo? Sara. Diga conmigo, Sara habló. Diga conmigo, Sara habló. Diga conmigo, la iglesia habla. Dice que Sara dijo esto: echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. ¿Sabe lo que se hace con el diseño? El diseño se cuida. ¿Sabe lo que hizo Sara? Sara dijo: hasta aquí. Ismael no va a pervertir lo que el Señor va a hacer. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que cuidar el diseño y no aceptar mezclas. No se aceptan mezclas. El diseño es puro, es íntegro, es genuino. Y Sara se levantó y dijo: a mi hijo nadie lo toca, porque no es mío. Es el fruto de una promesa. Es el fruto de una promesa. Y Sara se levantó y habló, pero esta vez habló con sabiduría y peleó por lo que el Señor le había entregado. El diseño que se recibe se tiene que cuidar. El niño Isaac creció, lo destetaron, y el día que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Eso es lo que dice. Pero el Señor lo libró a través de su madre y dijo: que se vaya la esclava, porque mi hijo Isaac jamás va a compartir herencia con él. Jamás. No pueden haber mezclas. Hay gente que se va a enfadar, sí. Hay gente que no va a aceptar, no importa, pero yo tengo que ser fiel al diseño. Yo tengo que ser fiel al diseño. Y para terminar, el hijo tiene que ser fiel. Tiene que haber padres fieles, pero hijos también fieles. Y eso se lo enseña un papá. Vemos David y Salomón, la fidelidad de Salomón al cumplir la obra.
Vemos Jesús, nuestro mejor ejemplo. Todo lo que he visto hacer al Padre, eso hago. Moisés y Josué, Pablo y Timoteo. Hay tantos ejemplos. Y dentro de esos ejemplos podemos estar nosotros. Estos son los que quedaron escritos en la Biblia, pero nosotros seguimos escribiendo la historia de la iglesia. Seguimos escribiendo la historia de la iglesia. Y hoy Dios está llamando. Hoy Dios nos está llamando. Hoy Dios está llamando padres. Y está llamando a hijos que sean fieles. ¿Habrá alguno aquí? Yo quiero orar por todos aquellos que quieren decirle, Señor, yo quiero tu voz con claridad. Guardar este diseño. Póngase de pie.